La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C4. Capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Anclaje de la cadena central de peones. Manteniendo el balance dinámico y demostrando sólidos principios de estructura de peones. El alfil halla una diagonal activa, reforzando el control blanco y manteniendo el equilibrio dinámico de la posición. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D3,
lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el alfil a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Las blancas enrocan, asegurando al rey y manteniendo el balance dinámico con una maniobra estratégica estándar. Las negras también enrocan, consolidando la seguridad del rey y preservando el delicado equilibrio dinámico de la partida. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Avance de un peón central, reforzando su cadena de peones y manteniendo la igualdad con una presencia central sólida. Reposición del alfil para controlar diagonales clave, manteniendo la sólida estructura blanca y la presión posicional. Movilización de un caballo hacia el centro, fortaleciendo su posición y manteniendo el balance dinámico. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla A3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B7 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla F8 de las negras es un error grave.
La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Las blancas desafían el centro con un avance de peón. Una jugada sólida que busca abrir líneas y mejorar la coordinación de piezas. Captura del peón. Manteniendo la integridad de la estructura de peones y el balance dinámico de la partida. Recaptura por parte de las blancas. Abriendo una columna central y manteniendo la tensión posicional con un juego de piezas preciso. Recaptura, solidificando la estructura de peones central, y manteniendo la igualdad dinámica. Recaptura con caballo, centralizando la pieza, y fortaleciendo el control sobre casillas clave. Desarrollo activo del alfil, creando amenazas tácticas y manteniendo el balance posicional. La jugada el caballo captura en la casilla C6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F3, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Recaptura, fortaleciendo la estructura de peones y manteniendo el equilibrio dinámico. La jugada la dama a la casilla D3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla D1, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre de la columna a captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Reposición del caballo a una casilla más activa, manteniendo una colocación sólida de las piezas. La jugada el caballo a la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente,
dando paso a la dama a la casilla D1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. La jugada el caballo a la casilla D4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla H3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla H3, debilitando la estructura defensiva rival. Desarrollo activo del alfil, desafiando el flanco de dama blanco y manteniendo el balance dinámico. Centralización de una torre, reforzando la columna central y manteniendo la igualdad posicional. Cambio de alfil por alfil, una jugada sólida que simplifica la posición sin sacrificar control. Recaptura con el rey. Una jugada sólida que completa el desarrollo y mantiene la integridad de la posición. Reposición de una torre a la columna central, incrementando la presión y manteniendo el balance dinámico. Centralización de otra torre, reforzando el centro y manteniendo un control sólido. Avance de un peón, creando espacio y mejorando su estructura de peones, una jugada sólida. Reposición del caballo, manteniendo una estructura flexible y el balance de la posición. La jugada la dama a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Reposición de la torre para apoyar posibles avances, manteniendo un sólido control central. La jugada el alfil a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna D a la casilla C1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla G5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Reposición del caballo, una jugada sólida que mantiene su estructura defensiva. Centralización de la dama, consolidando el control y preparándose para acciones futuras. La jugada la torre captura en la casilla E3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla B7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna que captura en la casilla F4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama captura en la casilla D7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a la dama captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Recaptura del caballo, solidificando su posición, pero incapaz de recuperarse del déficit material. Reposición del caballo, consolidando su fuerte ventaja con un juego de piezas preciso. Reposición de la torre. Una jugada sólida pero insuficiente para contrarrestar la presión abrumadora de las blancas. Captura de un peón, solidificando su fuerte ventaja y manteniendo la iniciativa. La jugada la torre a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla H7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E6. Debilitando la estructura defensiva rival.
con lo cual la torre a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Captura del peón, solidificando su ventaja decisiva y dominando el tablero. Reposición del caballo, un sólido intento de organizar la defensa contra una presión abrumadora. La jugada la torre a la casilla D3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla H5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla F5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G3, debilitando la estructura defensiva rival. Captura del peón, solidificando su ventaja decisiva y manteniendo el control. Avance de un peón, una jugada sólida que intenta crear contrajuego. La jugada el caballo a la casilla F4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla E2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla E6, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E6, capturando material clave, abriendo paso a el caballo a la casilla F6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna G a la casilla C6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Cambio de torres, una jugada sólida que simplifica hacia un final ganador. Cambio de alfil por alfil, una jugada sólida que mantiene la estructura de peones. Reposición del caballo, consolidando su ventaja decisiva. La jugada el peón a la casilla C4 de las negras es una imprecisión.
La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Abriendo paso a el caballo a la casilla F6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F6, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Un jaque, una jugada sólida que fuerza al rey negro a una posición pasiva. Movimiento del rey, una jugada sólida para escapar del jaque. La jugada el caballo a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C8 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C8, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla H3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F2 para afianzar el control posicional. Reposición del alfil, solidificando su posición dominante. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el alfil captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B3, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Movimiento del caballo a una casilla fuerte, solidificando su ventaja ganadora en el final.